Colegiados en la tarde. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. Y arrancamos, empezamos y siempre es una alegría, ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, como he aprendido, que yo al principio les llamaba topógrafos a todos y ahora ya he aprendido que no, que aquí hay muchas ramas, mucho conocimiento, mucha formación, mucha salida y muchas sorpresas. Y de hecho, una vez más, Juan Navarro, y digo mi Juan, porque aparte de ser gerente del ilustre colegio ya pertenece a la familia de COPE. Juan, bienvenido. Buenas, Silvia, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Buenas tardes. ¡Qué guapo! ¿Te has puesto? Sí, sí. Bueno, siempre va muy elegante, Juan. Pero no te ibas a quejarás empezar- que hoy vengo No, bien acompañado. No, hoy vienes, vamos. Hombre, no quería decir yo que vienes rodeado de chicos guapos, pero bueno, ya que lo has dicho tú. Bueno, Juan, bienvenido lo primero. Y hablamos, ¿me los presentas tú o los presento yo? Creo que tú los conocerás mejor. Sí, trayectoria. empezamos con Sergio. Sergio Aznar es vocal de nuestra junta, de la Comunidad Valenciana y Murcia, del Muy colegio. bien. Y tiene experiencia como profesional en las tecnologías de información geográfica, los SIG y las SIDES. Vale. Nada, buenas tardes a todos. Hola, bienvenido. Tan joven, ¿eh? Soy joven. Eres muy joven. Te voy a perdonar por hoy. Él es Sergio, gracias por venir. Sergio, es un auténtico placer y hablaremos de la SIG, porque yo me sé el significado de las siglas y poco más. Ahora mucho que tratar aquí. Te llenaremos de sabiduría, eso no lo querrá duda. Muy bien. El siguiente invitado de hoy. Sí, tenemos a Álvaro Anguís Alfaro. Es ingeniero técnico en topografía, director general de la asociación GVSIG, de la cual nuestro ilustre colegio es miembro de honor y colaboramos desde hace bastantes años. Y tiene una amplia experiencia en las tecnologías de información geográfica y concretamente en los sistemas de información geográficos libres, como GVSIG, que con posterioridad lo comentaremos. Es una referencia a nivel nacional e internacional y hace unos meses apareció en la lista de las 20 cuentas más importantes de información geográfica y tecnologías en Twitter. Vaya. Concretamente en el segundo lugar. El segundo, no está mal, ¿eh? El segundo, hola, buenas Hola, tardes. bienvenido, Álvaro. Y gracias por invitarnos. Es un placer. Bueno, chicos, me tenéis que definir qué es SIG, porque vamos a ver, todo el mundo, y sobre todo el sector agrario, yo lo conozco por el SIG, que en el ministerio y todo esto. Pero, ¿qué es exactamente Sistema de Información Geográfica? A ver, ¿me lo podríais definir fácil? Sí, pues una forma muy fácil, huyendo de definiciones universitarias, es la aplicación de las tecnologías de la información, de la informática, a toda la información que tiene componente territorial. Y después de decir esto, pues tenemos que decir que todos los estudios estiman que más del 80% de la información que maneja cualquier organización se ubica en el espacio, ya sea una parcela, ya sea un ciudadano, ya sea un delito, ya sea un uso del suelo, todo tiene ubicación en el territorio, por lo cual los sistemas de información geográfica prácticamente se pueden aplicar a todos los sectores. El 80% me parece un porcentaje altísimo. El 80%, más del 80%. En algunos casos como la administración local, yo creo que podemos llegar a más del 90%. Claro, para ellos es vital, ¿no? Ese tipo de información. Exacto. Y luego, pues, tenemos que ver que la pregunta fundamental que responden estas tecnologías es ¿dónde ocurre algo? ¿Dónde ocurre, ha ocurrido, ocurrirá? ¿Y por qué? Sirve para eso. Exactamente, exactamente. Luego veremos ejemplos de que se usa prácticamente para todo y los podemos ir comentando, pero en definitiva sirven para optimizar y modernizar la gestión a todos los niveles. El SIG, por lo tanto, es para eso, sirve para eso y es una tecnología bastante reciente, ¿o no? Bueno, lleva bastantes años, lo que pasa que... Pero ha ido evolucionando como todo lo en vuestro campo. Cada vez más, sobre todo la evolución tecnológica, pues hace que estas tecnologías estén al uso. Sí, empezó utilizándose únicamente para el sector forestal. Eran tecnologías muy caras, muy complejas. Con la evolución tecnológica se han hecho herramientas muy sencillas. Hoy todo el mundo maneja sin saber los sistemas de información geográfica. Y se ríe porque yo lo hago todos los días, ¿verdad? Todos conocemos el Google Maps, por ejemplo. Sí, ya creo que lo conocemos. Y al final ahí estamos utilizando mapas e información. Y luego, además, gracias a la llegada de las tecnologías libres, que podemos comentar un poco más adelante, que reducen los costes de implantación de estas tecnologías a nivel
de organizaciones, Ujú. pues ha provocado que se rompan esas barreras clásicas de utilización y hoy día prácticamente se utilizan en Está cualquier como es sector. para todo el mundo. Por lo tanto, el sistema de información geográfica, también conocido como SIG, creo que en inglés es GIS, ¿no? GIS. Sí. O GIS o algo así. Es por lo tanto un conjunto de herramientas, por lo que estáis diciéndome, que se utiliza para todo esto. ¿Me podéis poner ejemplos? Porque yo siempre voy al ejemplo. Y más Sí. cuando son cuestiones de ingeniería, geomática, topográfica, porque es lo que dice él. Lo usamos todos los días, pero cuesta de entender, ¿eh? Sí, por supuesto. Básicamente es recalcar un poco lo que ha dicho Álvaro, ¿no? El 80% de los datos están georreferenciados. Mm. Y sobre todo habría que explicar un poco que casi toda la información que hacemos o estudiamos en el análisis de estos datos Ujú. debería contestar a ciertas preguntas o que nos podría ubicar, ¿no? Que serían, por ejemplo, como por ejemplo la localización, un dato que dónde está localizado, en qué zona o dónde está, qué hay, la temporalidad, cuándo ha ocurrido o dónde o cómo puede ocurrir. Pero todo eso, ¿cómo se puede? A mí me sorprende. Pues aún hay más, en plan de temas históricos. ¿Cuándo ocurrió un terremoto? Mediante fotos aéreas o mediante muchos datos de recopilación. Estamos hablando de unir y juntar un mapa, Ajá. cartografía y datos. Con una base. Nada, a que parece sencillo. Es sencillo, pero... No, pues no lo es. pero es más complicado. A mí me parece bastante complicado. Pues también simular, en plan de qué pasaría en caso de que hubiera un terremoto con unas graduación de 7,3 en la escala de Richter, ¿no? Pues, Ujú. ¿qué pasaría si pasara pues hace poco pasó en Lorca, ¿no? Pues aquí, ¿a quién afectaría? ¿En qué graduación podría afectar Pero a los SIG se parcelas? utilizan también para eso. Los sistemas de información también se hacen para simulacros y esas cosas. Para cualquier tipo de gestión y para toma de decisiones y análisis en la cual haya un componente geográfico, un geoposicionamiento de esos datos, se utiliza un sistema de información Para geográfica. cualquiera Claro, de los que tanto- está diciendo él. Por ejemplo, en catástrofes naturales, tanto para prevención o en emergencias como para luego solventar el problema. Ujú. La Unión Militar de Emergencias utiliza sistemas de información geográfica o el 112 utiliza sistemas de información geográfica. Pero realmente se puede aplicar a todo. Lo que estaba comentando Sergio, podemos dar incluso casos, la Diputación de Valencia. Sí, es lo que más me gusta. La Diputación de Valencia, por ejemplo, para toda la gestión del inventario y conservación de carreteras, está utilizando sistemas de información geográfica y además en software libre. Recientemente... Software libre, quiere decir. Software libre, a ver, el software libre es aquel que no tiene un coste de licencia y que da unos derechos al usuario y no tiene una serie de restricciones. Estos derechos es lo que se conoce como las 4 libertades del software libre, que es libertad de uso, de estudio, de mejora y de distribución. ¿Pero lo puedo usar yo? Lo puedes usar tú. No lo haría muy bien, pero lo puedo usar. Lo puedes usar. En el caso de, Vale. de GeoBasic, por ejemplo, te Es lo descargas de la accesible. web y lo puedes usar. Android, que lo usamos todos, Mm. o casi todos, es software libre. Cuando decís software libre, hacéis ¿De referencia acuerdo? a eso, a gratuidad. Exacto. Accesibilidad. Más que gratuidad, es algo más. Es gratuidad y luego además Con tienes accesibilidad. acceso a nivel informático a cómo está hecho. No es una caja negra, que es lo que ocurre cuando es software que se conoce como privativo. Vale, ¿De muy acuerdo? bien, muy bien. Poníamos el caso, por tanto, de la Diputación que lo está usando para las carreteras. Exacto. En el Ayuntamiento de Valencia se utiliza el sistema de información geográfica, en la Generalitat Valenciana se utiliza. Recientemente, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y se ha implementado un sistema de información geográfica para todo lo que es la optimización de la restauración, teniendo en cuenta variables climatológicas. Pero eso lo hacéis vosotros. Lo hacen los topógrafos. En relación con O esa sea, vuestro pregunta, papel ahí, ¿cuál es? en relación con esa pregunta, si quieres, Silvia, pasamos a... Porque ha surgido, ¿no?, en el buzón de consultas... Mira, el buzón. Esto me encanta, porque si yo voy despistada, no veas, ¿eh? La de No, gente que el pregunta. tema del buzón de consultas queremos comentar que está siendo un éxito y estamos recibiendo bastantes consultas, sobre todo en las últimas semanas, y las cuales intentamos resolver a cada uno de los interesados. Pero hoy hemos traído una de ellas que queremos destacar, que realmente nos la han consultado en varias ocasiones, Ujú. tanto por compañeros nuestros que no están especializados en el sector de la geomática y las geotecnologías, como ciudadanos que nos escuchan y son ajenos a nuestra profesión, o incluso también nos ha consultado una administración, que igual sí que nos ha pedido... Anda, no me digas. Nos ha pedido que no la citemos en antena, pues no sé si por temor Bueno. a quedar en evidencia de su desconocimiento. De todas formas, en un tema que le aplauso, compete. Un aplauso de que pregunte, Mm. Preguntar no os ofende, ¿no? Ah. Pues ya está. Sea Sea cual sea. Pues estas preguntas podríamos agruparlas en la siguiente, ¿no? A ver. Porque, sobre todo porque defendemos que un profesional un ingeniero en geomática y topografía, e ingeniero técnico en topografía,
es un profesional de referencia para la utilización del GIS, ¿no? Sí. Como bien es un tema que ya lo hemos comentado en anteriores programas, que era una de las salidas, de las 3 grandes salidas profesionales que estaban llevando nuestros compañeros, ¿no? Si nos comparamos, por ejemplo, los programas formativos de titulaciones universitarias de las principales profesiones que trabajan en las tecnologías de la información geográfica, veremos que para la ingeniería geomática y topográfica, alrededor de un 40% de los créditos, alrededor de un 40% de los contenidos del plan de estudio tienen relación directa con los sistemas de información geográfica y las geotecnologías. O sea, que es un tema de mucho peso para... Si citamos, por ejemplo, el resto de titulaciones de profesionales que se dedican a esto, pues podríamos hablar de incluso inferior a un 5% de los créditos formativos, aunque la gran mayoría no llega ni al 2%, incluso son inexistentes. Sin entrar a polémicas con otras titulaciones, ya que personalmente he defendido y defiendo que los proyectos geotecnológicos son y deben de ser multidisciplinares y cada uno tiene su papel. Quería comentar pues un caso que surgió hace no mucho tiempo. En un congreso pues coincidí con un asistente que defendía su titulación como titulación de referencia, ¿no?, en proyectos geomáticos y sistemas de información geográfica. Pues tras escuchar tales afirmaciones, pues decidí revisar el plan de estudios que había cursado aquel profesional, y cuál fue mi sorpresa al observar que solamente tenía una asignatura que contenía contenidos geomáticos, frente al 40% de los contenidos que realizamos nosotros, ¿no? Pues al entrar a ver la descripción de dicha asignatura me quedé congelado, ya que solo destinaban un par de horas para estudiar lo que a mi juicio, muy por encima, era esto de las tecnologías de la información geográfica. Pero no penséis, Silvia, que en esas 2 horas pues destinaban todo al SIG, ¿no? Porque aparte del SIG veían teledetección, fotogrametría, etcétera. Si hacemos una comparativa de esto, por ejemplo, con el sector sanitario, es como si nos fueran a intervenir una operación de corazón un profesional que tiene un taller o un curso de primeros auxilios. No está mal, ¿no? ¿Te pondrías en sus manos? No. Y bueno, para el boca a boca depende. Pues para las geotecnologías deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no? Pues nada, este es un mensaje pues que también queremos transmitir tanto a ciudadanos como a administración y sector empresarial, ¿no? Que si quieren a un profesional más cualificado para estas tecnologías tienen que tener en cuenta que no hay ningún otro como el ingeniero en geomática y topografía, ingeniero técnico en topografía, y con muchísima diferencia. También mencionar que aparte de estas titulaciones disponemos de otras titulaciones universitarias oficiales que complementan estos contenidos, ¿no? Que especializan, como podría ser la antigua titulación de ingeniero en GDS cartografía o el máster en ingeniería geomática y geoformación. Pero si volvemos a lo que había comentado antes de este 40% de los créditos, también quiero reseñar pues que la mayoría de los créditos restantes de la titulación de ingeniería en geomática y topografía tiene relación directa o son otras ramas de la geomática, como puede ser la geodesia, la cartografía matemática y muchas otras, que garantizan que los datos cartográficos, o sea, los mapas que utilizamos en nuestros sistemas de información geográfica, tienen la calidad necesaria para que los análisis, informes y toma de decisiones que vamos a tomar gracias a nuestro SIG sean correctos. Esto, hasta a nuestro entender, es totalmente necesario. La importancia de que el dato cartográfico o mapa sea un dato de calidad es vital, y nosotros como profesionales de referencia en la creación, manipulación y análisis de estos también queremos reivindicarlo. Si volvemos a realizar un símil, en este caso por ejemplo con el mundo del motor, sí. ¿A que no le pondríamos carburante que utilizan por ejemplo los tractores a un Fórmula 1? No. Porque si no, a la primera curva ya griparía el motor. Sí. Si no, preguntarle a Fernando Alonso a ver si lo pondría. Pues en la cartografía ocurre lo mismo, ¿no? Sin una buena cartografía, los resultados no serán los esperados y las decisiones... ¿Y se suele dar? Se suele dar, pues, de utilizar herramientas claro, profesionales, y luego, por ejemplo, el dato que estás utilizando, pues no es... no es el que tiene que ser, no es el real. O porque lo desconoces o porque no ha sido realizado por el profesional adecuado. Y eso tiene las consecuencias luego que tiene. Que es lo que mucha gente desconoce. Las consecuencias que luego tiene en sí mismo, en sus propios casos, en sus propias circunstancias. Siempre que vienen me cuentan cosas, digo, mira, fíjate, ¿te acuerdas lo del tema de delimitar las parcelas que estuvimos hablando? La gente no se da cuenta hasta qué punto le puede afectar, ¿no? Así es. Que esté en manos de quien debe estar. Y bueno, pues simplemente pues recordar el buzón de consultas, que nos pueden repetir cualquier tipo de consulta, que estamos abiertos a contestar. Y estamos, ¿cuál es? Recordémoslo. buzonconsultas@geomaticavalencia.com. Repito, buzonconsultas@geomaticavalencia.com.
geomáticavalencia.com. Muy bien, por lo tanto está funcionando, te preguntan cosas, iremos aclarando. Pues hemos hablado un poco, ya hemos definido, hemos puesto casos, hemos visto por dónde van las dudas y desde luego hemos reivindicado el papel de la formación, porque es que yo no entiendo nada sin formación, o sea, entre otras cosas. Hablemos ya, por ejemplo, por qué es necesario, porque sí, todo esto está claro, ¿vale? Pero me gustaría conocer la historia del SIG, de cómo ha ido evolucionando y por qué es necesario, por intentar entenderlo un poquito más. Sergio. Básicamente es necesario y habría que recalcar, ¿no?, en el coste del tiempo. El tiempo se reduce completamente al utilizar un SIG. ¿Por qué? Porque toda esa información que tenemos georreferenciada y tenemos cartografiada con una base de datos detrás es un apoyo muy grande a la hora de que un técnico, ya sea de una institución pública o de una empresa privada o de cualquier sector, trabaje con él. Agiliza, pero completamente. Y ahorra tiempo. Y el tiempo es dinero, como siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, que sí es. Así que ese sería uno de los principales motivos por qué utilizar un SIG, ¿no? Después, aparte, el potencial, ese potencial que hemos hablado antes. El potencial de su gestión, de su competencia en el sector, tanto administrativo, público, disculpen. Sí, todo lo que hemos dicho. Como el privado, ¿no? Después hablar también de que se pueden hacer estudios de sanidad completamente con ellos. Acércate al micro, que no te disfrutamos suficiente. No. Como tenemos aquí muchos documentos, papeles, sobre carpetas, todo desde el punto agendas... de vista, sobre todo desde el punto de vista, por ejemplo, de la administración, en la cual los recursos son limitados, ¿no? Y tenemos que trabajar de forma eficiente y los recursos optimizarlos. Para todo tipo de toma de decisiones que vayan a tomar los políticos, pues cuanto esa toma de decisiones ¿De qué tipo? ¿Tomas de decisiones de qué tipo? Desde el punto de vista de, por ejemplo, de asfaltar, por ejemplo... Vale. Eso es la realidad. Las calles de Valencia, pues mediante un sistema de información geográfica podríamos estimar... que está de moda, ¿no? Lo de peatonalizar. Podríamos estimar cuáles son las calles más frecuentadas y cuál es el estado del firme y a partir de ahí decidir que, por ejemplo, la calle San Vicente hay que realizar tal actuación. O no. O sea, digamos que justifica, argumenta y da sentido, ¿no?, a ese tipo de acciones. Ese sería un buen ejemplo, ¿no, Sergio? Sí, correcto. Por ejemplo, por poner alguno más. Sí, a ver, los sistemas de información geográfica tienen muchas variantes, además. No solo la de análisis y optimizar la gestión de la administración, que se puede optimizar incluso para detectar de dónde está sucediendo algo y por qué, una determinada serie de delitos, por ejemplo. Sí, hace poco, por contar una anécdota, unos colaboradores de México desarrollaron un algoritmo sobre GeoBasic para detectar dónde se ubica o dónde tiene la residencia un asesino en serie, cruzando una serie de datos. O sea, para que veas qué aplicaciones tiene de todo tipo. Esto es de serie policial. Claro. Y luego en el otro lado del arco iris, pues nos podemos ir a Uruguay, que se está utilizando para que los alumnos de secundaria aprendan materias de geografía, historia, etcétera, en clase mediante tecnologías. Me parece sorprendente. Y además tiene una componente hacia el ciudadano, porque permite trabajar todo el concepto de transparencia ciudadana, dando la información georreferenciada e incluso facilitando la comunicación con el ciudadano. Hay aplicaciones de los sistemas de información geográfica para que los ciudadanos, por ejemplo, comenten dónde hay una papelera rota, dónde hay un coche abandonado, dónde hay un árbol caído. Esa información llega a los gestores y a partir de ahí tomen medidas, y todo esto a través de los sistemas de información geográfica. También habría que añadir, ¿no?, el concepto de geomarketing, que ahora está también un poco de moda. Sí, ¿no? Ya lo creo que está de moda. Pues habría que decirlo, ¿no?, que es optimizar un poco las ventas, dónde van a ir o qué se quiere hacer con ellas. Cuando vas a Mediamar, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo hemos comentado antes nosotros, te piden siempre el código postal. Sí, ¿por qué? ¿Para qué? Pues para saber en qué localidad se vende cierto producto o dónde comercializar esos panfletos de publicidad, ¿no? Es un poco centralizar ese coste administrativo. Pero ¿eso no es Big Data y todo eso? Todo está relacionado. Todo tiene relación. El tema de Smart Cities, Big Data, sistemas de información geográfica, al final la base es un sistema de información geográfica. También me gustaría, Silvia, aprovechando que hoy contamos con Álvaro, nos acompaña, hablar un poco del proyecto GeoBasic, porque incluso el proyecto GeoBasic... Sí, ¿eso qué es? El proyecto GeoBasic, como su nombre indica, GV tiene que ver con Generalitat Valenciana, y es un proyecto que a nosotros personalmente como colegio nos gusta mucho y llevamos colaborando con ellos bastante tiempo. Bueno, pues el proyecto GeoBasic, que es acrónimo de Generalitat Valenciana, Sistema de Información Geográfica,
Nació en la Consellería, en su día en la Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente, ante una necesidad de disponer de una herramienta libre, de una solución libre para manejar la información geográfica. En esos momentos no había prácticamente nada de informática con estas condiciones, con estos derechos de ¿De qué época libertad. hablamos? Pues ¿Hace estamos 5 o 6? hablando... El año pasado cumplimos 10 años. O sea Pues que hace más, 10 años. hace ya bastante tiempo. Lo que se hizo fue que se compartió mediante Internet esta aplicación. A partir de ahí empezó a generarse, por un lado, un tejido industrial valenciano especializado en estas tecnologías, con diversas empresas que están desarrollando sobre ella, y por otro lado se extendió a nivel mundial. Hoy día las tecnologías marca Geovesic se utilizan en más de 160 países, está traducido a más de 30 idiomas. Hay todo un tejido industrial alrededor que se ha consolidado en una asociación, se llama Asociación Geovesic, en la cual hay empresas de todo el mundo, pero digamos que el conocimiento tecnológico y el centro neurálgico está aquí en Valencia. Lo bueno de esto es que se está vendiendo la marca de la Generalitat Claro. Valenciana y para algo que está bien, ¿no? Porque últimamente escuchamos Sí, todo Valencia, negativo, todo de forma negativo. negativa. No, para que vean, para que vean. Por Que ejemplo, aquí- el año pasado la NASA nos dio un premio ¿Cómo? a la asociación. Ay, me encanta esto. A ver, repítelo. Sí, la NASA nos dio un premio a la asociación por integrar una especie de Google Earth que tienen ellos desarrollado dentro de Geovesic. Y nació todo aquí, se desarrolló todo todo desarrollado aquí y bueno, aprovecho para comentarlo porque Por prácticamente supuesto, no tienes que salimos en estar muy, prensa. muy orgulloso. Oye, pues eso debería ser portada, no es por nada, Exactamente. pero... Y esto es Asociación Geovesic, exactamente. A ver, perdona mi desconocimiento. Me estáis informando un poco, para mí el SIG era pues lo que se utiliza en el Ministerio para tener claras 4 posiciones, pero nada más. Entonces, ¿qué hace Geovesic? ¿Para qué sirve la Asociación esto? Geovesic lo que intenta plantear es un nuevo modelo de negocio, esto que oímos hablar muchas veces a los políticos de un nuevo modelo productivo, basado en la colaboración de pequeñas y medianas empresas. En lugar de competir, colaboran de forma que son más eficientes y pueden además abordar proyectos más complejos. De todo tipo de sectores. De todo tipo. Ahora mismo, gracias a la Asociación Geovesic, empresas valencianas están desarrollando proyectos en Costa Rica, en México, en Italia, en Alemania, para entidades como Naciones Unidas, como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, etcétera. Nosotros nos gusta decir que lo que nosotros buscamos es generar un modelo de producción mejor. ¿Y qué tiene que hacer un empresario que esté interesado o una empresa que qué le aporta y qué tiene que hacer? Bien, si quiere formar parte de la Asociación Geovesic, ponerse en contacto con nosotros. Hay una serie de estatutos que indican las condiciones de colaboración y a partir de ahí, que siempre están basadas en el conocimiento compartido, en el desarrollo de este tipo de tecnologías, y a partir de ahí, pues sí. Me acabo de abrir vuestra página. Muy bien. Hidrologis, la empresa que estás detrás de los proyectos, se une oficialmente a la asociación y pone Geopaparachi. Esto ya me da hasta terror. Nada, esto es una noticia de hoy. Geopaparachi. Una empresa italiana que es muy conocida por su especialización en gestión de aguas, y Geopaparachi es una aplicación para Android que sirve para toma de datos cuando vas a campo. Pues nada, simplemente que hoy esta empresa italiana se ha unido. También se ha asumido. ¿Cuántas son entonces ya? Pues hay 5 empresas socias y más de 40 empresas colaboradoras, y luego además tenemos la figura de socios de honor, que son administraciones y universidades, institutos tecnológicos de todo el mundo, que hay más de 40. Vaya, oye, qué maravilla, Entre los que está el colegio. Hombre. Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Como para no estar. Oye, qué interesante. ¿Y hacéis jornadas? Sí, hacemos unas jornadas internacionales que todos los años son en Valencia, a primeros de diciembre. Y, por ejemplo, el año pasado pues hubo más de 400 asistentes de más de 15 países. O sea, que para ser un tema tan sectorial, por decirlo de alguna manera, tan específico, son todo un éxito. Pero además de eso se realizan jornadas latinoamericanas que son itinerantes, cada año son en un país. Este año serán en Montevideo, en Uruguay. Y está previsto que se realicen jornadas en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia. ¿Tú vas? Algunas. Pues sí, porque vamos. En casa solo me dejan ir algunas. Normal, si no te geolocalizan nunca. Exactamente. Oye, impresionante, de verdad. Y toda esta tecnología que nace aquí, que ha surgido aquí, y para que veamos un poco la aplicación, ¿no? Real. ¿Querías añadir algo más, Sergio? Porque estabas escuchando, tú lo conocías, claro, todo esto. Sí, Álvaro, por supuesto. De todas las jornadas y todo este tipo de cosas. Hemos asistido siempre, y siempre es formar parte de la asociación, así como un gran renombre, ¿no? Que claro, es, claro como que he dicho, sí. él es poco conocida en el tema de
ciertos premios que han conseguido. El de la NASA, por ejemplo, no ha salido en prensa. Como Eso, da empaque, ¿eh? La NASA me ha dado un premio, o sea, da mucho empaque. Mi madre está orgullosa. Hombre, normal, no me extraña. Y todo el sector debe estarlo. A mí me gustaría, yo siempre aprovecho, Sergio, cuando venís, porque igual que quiero difundir todas estas cosas y que la gente la conozca, aprendo yo, aprende la sociedad vuestra realidad. Quiero saber por qué, o sea, qué os inspiró a los que sois ingenieros en geomática y en topografía a formar, a estudiar y cómo veis el futuro. Por si hay algún chaval que está escuchando o chavala, dice, yo me quiero interesar. Y eso me gusta insistir mucho para apoyar a la profesión. ¿Por qué? Vamos a empezar. Sergio, a ver, por ejemplo, Sergio, ¿tú por qué? ¿Qué te llevó a...? Principalmente, en mi caso, la topografía siempre se ha encasillado un poco en lo que es la obra. Sí, es la imagen que teníamos todos. Siempre preguntas a familiares o lo que sea y siempre te dicen, no, topografía va relacionada con obra. Y en mi caso fue lo contrario. Yo dije, yo quiero especializarme en la otra rama, que es los sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Porque es algo tecnológico, algo que aumenta su día a día, su participación y utilización tanto en las empresas privadas, como hemos comentado, y administración pública. Son funcionamientos que interconectan tanto los datos cartográficos y las bases de datos. Y el potencial que puede llegar a desarrollar esto es incalculable, esto no tiene límite. Entonces es un motor que te llama a crecer y a crecer, porque esto, como la tecnología, ¿no? Cada día sale algo nuevo, sale algo que tienes que volver a estudiar, tienes que volver a aprender, tienes que estar al día a día. Y cuando esto pasa, es cuando de verdad te motiva a seguir aprendiendo y a seguir formándote para ser un buen profesional en este caso. ¿Y hacia dónde creéis que puede ir el futuro de los sistemas de información geográfica? Me habéis explicado más o menos el presente yo creo que... y cuál es el reto, pero ¿hacia dónde? Sí, yo creo que lo que va a convertirse es una herramienta más, como estamos acostumbrados a trabajar con hojas de cálculo, procesadores de textos, también con los sistemas de información geográfica, sobre todo en determinadas áreas o en determinados sectores como es el de la administración. Hoy día que los municipios, por ejemplo, no utilicen sistemas de información geográfica para gestionar sus infraestructuras, su catastro, su urbanismo. ¡Error! Exactamente. Puñetazo, ¿no? Error. Y fíjate, voy a comentar una cosa, porque antes preguntabas, ¿por qué utilizan los sistemas de información geográfica? En Estados Unidos se hizo una ley que se llama la Ley Clinton, porque la firmó el presidente Clinton, que en su primer párrafo decía: la información geográfica es un motor para la economía, por tanto, compartámosla. Es decir, estamos hablando de algo que a día de hoy todavía es más importante. Optimiza la gestión, pero además es un motor económico. Optimizar, poner motores en funcionar y, por lo tanto, hacer más grande la sociedad y la economía. Oye, de verdad, enhorabuena. Estoy sorprendida gratamente. Ha sido un placer teneros aquí. Volveréis pronto. Yo siempre se lo digo a Juan que os traiga más, ¿eh? Y, Juan, ¿recordamos ese buzón? Sí, para todos los oyentes podéis realizar todas las consultas en relación con la geomática y nuestra profesión en buzonconsultas@geomaticavalencia.com. Muy bien, gracias Juan, Sergio, Álvaro, un besazo. Y bueno, a seguir triunfando la NASA, ¿eh? Muchas gracias y tenernos geolocalizados. No lo dudes. Y hasta aquí, por tanto, nuestro programa de hoy. Ya sabes, en Elx, en el Col·legi, en el Il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica, así 2 setmanes, y de Mata espere a partir de 5 así en la tarde de COPE Comunitat Valenciana.